¿Qué onda, chavos? Bueno, pues antes de empezar con este nuevo video, te quiero comentar que este circuito no es de mi autoría, es de un youtuber el cual se llama, lo puedes encontrar como Proyectos LED. Entonces él fue el que dio el circuito, yo simplemente lo estoy adecuando a lo que yo requiero, que en este caso es el control de tiras de LED neón. Pero eh, déjame comentarte algo. Este circuito electrónico, el que nos da este youtuber, solamente funciona para pequeñas cargas, es decir, para pequeñas distancias de tiras de LED neón. Si lo que tú requieres es realizar lo mismo, el circuito electrónico, pero con longitudes más largas, es decir, hasta 5 metros o más, lo que tenemos que hacer es una etapa de potencia. Esa etapa de potencia, si te interesa este circuito, realizarlo así más grande, házmelo saber en los comentarios que podemos aprender a realizar esa etapa de potencia. Eso ya va a ser un plus como tal de mi parte con ustedes. Entonces, como ya te lo comenté, si te interesa realizar esto para longitudes más grandes de tiras de LED neón, házmelo saber, que con gusto yo te voy a enseñar a realizarlo. Entonces, pues vamos a empezar a el armado de este circuito electrónico. Ya no vamos a armarlo desde cero, sino que vamos a comprobar que el conexionado del diagrama electrónico que te voy a poner por acá, bueno, te lo voy a poner primero en grande para que puedas tomarle un screenshot y posteriormente, si gustas, puedes imprimirlo para que sigas aquí conmigo. El armado del circuito electrónico, que es un tanto sencillo, pero pues vamos a aprender a verificarlo. Entonces, pues si te interesa saber cómo realizar este circuito electrónico, quédate hasta el final del video. Y pues nada, vamos a empezar. Sale, chavos, entonces empezamos. Aquí vamos a partir desde una fuente de alimentación de 12 volts. En este caso tengo mi eliminador. Aquí está el polo positivo, el cual me va a alimentar a toda esta línea roja. Recuerda que todas tiene conducción, entonces toda esta línea tiene un más 12 volts. Adicionalmente, yo estoy creando aquí un puente para llevarlo a la línea roja de mi segundo protoboard. Entonces toda esa línea roja de mi segunda protoboard, es la que estoy indicando, va a tener un positivo de más 12 volts. Y ahora el negativo de mi fuente de alimentación está conectada a toda mi línea azul de mi primer protoboard, aquí como te lo estoy indicando. Y adicionalmente tengo un pequeño puente aquí con este cable blanco, el cual va de aquí, bueno, la línea azul de mi protoboard. Entonces todo este negativo está unido con el negativo de acá abajo. Entonces en un video anterior ya vimos cómo utilizar este protoboard, entonces te voy a dejar en el link del video cómo utilizarla. Y pues bueno, vamos a continuar entonces con el video. Aquí te voy a dejar el diagrama electrónico. Y entonces vamos a empezar por la primera conexión, la cual me dice que el positivo de mi fuente de alimentación de 12 volts se va a ir a la entrada de un regulador. En este caso es un regulador LM7805, pero lo tenemos en su encapsulado TO22. Entonces es este pequeñín. Te voy a dejar aquí la configuración electrónica de este pequeño regulador de voltaje, el cual no hace más que si tú le aplicas más 12 volts en su entrada, en su salida lo que te va a estar regresando es una salida regulada de 5 volts. Aquí por ejemplo también tenemos ese capacitor que tenemos en la entrada de la fuente de alimentación de 12 volts. Aquí te lo voy a indicar, en este caso es un cerámico, pero no hay ningún problema si tú utilizas un electrolítico, solamente considera la polaridad, que también ya lo vimos en un video anterior. Pero mira, aquí por ejemplo, este capacitor electrolítico viene indicado aquí con una pequeña franjita, blanca, perdón, ahí viene indicado. Entonces es el polo negativo, es que va a ir directo a negativo. Entonces, si tú compras un capacitor del valor que te indico, en este caso lo pones aquí, simplemente el negativo lo vas a poner en la terminal del medio y el positivo lo vas a poner en esta partita aquí, en esta patita de aquí. Entonces aquí tenemos la entrada, la cual va desde aquí hasta acá, de aquí se sigue para acá. Entonces la entrada es el pin número 1, viéndolo de esta forma. Aquí está al revés a como está en la configuración que te estoy dejando aquí. Es decir, que si lo vemos de la parte de acá enfrente, la entrada es este pin de aquí, la tierra o negativo es el pin del medio y la salida o salida regular de 5 volts es por el pin número 3, el que tenemos aquí. Entonces, esta línea roja de la parte de arriba de mi protoboard, esta que estoy indicando, tiene un más 5 volts. Va, ya la estamos regulando. Después, ¿qué nos dice el diagrama? Coloca un capacitor electrolítico. Lo tenemos aquí, es de un valor de
un microfaradio a 50 volts. Recuerda, el voltaje lo vas a elegir de acuerdo a la fuente que estés utilizando. Si yo, por ejemplo, estoy utilizando aquí 5 volts regulados, pues voy a utilizar uno que esté por encima de 5 volts, ya sea 10, 12 volts, 50 volts, no hay ningún problema. Entonces, después que nos dice el diagrama que del positivo vamos a llevar, bueno, del positivo vamos a llevar una resistencia de 10 kilo ohms, la vamos a llevar a la terminal positiva de mi micrófono. Este micrófono tiene dos terminales, como te puedes percatar aquí. La negativa es esa que tiene ahí como tres rayitas, la cual va a la carcasa metálica. Ese es el negativo y el positivo es el que está ahí aislado. Entonces el positivo es el que voy a estar conectando aquí al extremo de la resistencia de 10 kilo ohms. Y el negativo, es decir, la patita de aquí, esta la vamos a llevar directamente a negativo. Después me dice el diagrama, después de entre la resistencia y el micrófono, ponle un capacitor electrolítico. Recuerda que ese también tiene polaridad, entonces el positivo lo conectas entre la resistencia y el micrófono y el negativo lo conectas en cualquier otro punto de la protoboard. Después que me dice, de ese mismo punto lleva una resistencia de 100 kilo ohms, el cual su código de colores es café, negro, amarillo. Lo llevas a el pin número 1 de este transistor. En este caso, este transistor es un BC548, aquí como te lo estoy indicando el diagrama. Entonces dice que lo llevas al pin número 1. Después, aquí te voy a dejar también la configuración del transistor para que te vayas guiando junto con el diagrama electrónico. Después me dice, desde mismo pin número 1, el cual es el colector, llévalo también con una resistencia de 10 kilo ohms, el cual tiene de color café, negro, naranja, y lo llevas al positivo, una terminal al positivo y otra terminal a el colector. Después me dice que la base la conecte a la salida, al mismo punto de la salida del capacitor, es decir, este punto lo vas a conectar a la base o terminal de en medio de mi transistor, y ya el emisor lo conectas directamente a tierra, como lo tenemos con este cable blanquito, ¿va? Entonces ahí lo tengo conectado a negativo. Después que me dice, de ese mismo colector del transistor, ponle un capacitor electrolítico. En este caso yo estoy utilizando a ver, permítanme, que no lo alcanzo a ver. Según el diagrama me dice que es de 0.47 microfaradios. Recuerden, a un voltaje superior a la que estamos utilizando en la fuente, es decir, arriba de 5 volts. Entonces el positivo lo conectas en el colector y el negativo lo llevas a otro punto del protoboard. Entonces en la salida, o el cual es el terminal negativo de mi capacitor, vas a jalar un diodo 1N. No, perdón, bueno, aquí no se alcanza a ver la matrícula, pero en el diagrama electrónico ahí viene la matrícula. Y dice que el ánodo lo conectes a ese punto del extremo del capacitor, y el cátodo, o el que tiene aquí la pequeña franjita blanca, lo lleves a otro punto de tu protoboard. Y me dice también, bueno, dice de esa misma salida del capacitor, conéctala a una resistencia de 100 kilo ohms, la cual su código de color es café, negro, amarillo, y la llevas directamente a tierra. Ese es el que tenemos aquí. Vámonos con el que sigue. La siguiente conexión dice que de ese mismo cátodo, de ese diodo, el de la franjita blanca, lo vas a llevar al terminal. Recuerda cómo se conectaba, de aquí de la muesquita que tiene mi integrado LM3915. Empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Entonces de este pin número 5 dice que te lleves el cátodo al pin número 5. Y adicionalmente te dice que ese mismo pin número 5 le mandes una resistencia de 100 kilo ohms que tiene código de color café, negro, amarillo, directamente a tierra. Es el que tenemos aquí. Aparte, ¿qué más me dice? Que de ese mismo punto del cátodo del diodo, dice que le conecte otro capacitor, el cual es igual de 0.47 microfaradios, es este pequeñín de aquí. El positivo lo conectas en el cátodo y el negativo directamente al negativo de mi fuente de alimentación o tierra. Una vez hecho eso, ya vamos con las conexiones aquí del integrado LM3915. Entonces empezamos por el pin número 1. El pin número 1 lo que me indica es la primera salida. Como está aquí en mi diagrama electrónico, aquí considera el número que viene interno en ese cuadrito. Entonces ahí empieza, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esa es la configuración como tal que tienen las salidas internamente del chip, pero el patillaje es el que viene en la parte de afuera de ese cuadrito, es decir, la que te estoy indicando aquí. Entonces nosotros vamos a conectarlo de esta forma. Entonces la primera salida dice que es el pin número 1. Ya está.
Entonces aquí voy a conectar el negativo de mi primer tira de LED neón y el positivo lo voy a conectar a un más 12 volts, como me lo indica en el diagrama. Ese más 12 volts, recuerda que lo estoy llevando con este pequeño cable naranja. Entonces aquí toda esa línea roja lleva al más 12 volts, aquí es donde estoy conectando el más 12 volts de todas mis tiras de LED neón, como está en el diagrama, ¿va? Entonces aquí, por ejemplo, para la blanca está aquí en la misma tira, en la misma línea roja. Para la siguiente, que es la rosa, también la tenemos aquí en esta misma línea. Y lo único que va a cambiar aquí son la terminal negativa de todas mis tiras. Entonces, como te lo comenté, la primera tira la conectamos en el pin 1. La segunda tira la vamos a conectar en este pin de aquí, el cual es el último. Entonces, ¿cuántas patitas tiene mi integrado? Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Entonces mi salida 2 está en el pin 18, mi salida 3 está en el pin 17, mi salida 4 en el 16 y así te la llevas hasta llegar al pin 10. Aquí recuerda, aquí puedo utilizar hasta otras dos salidas, es decir, otras dos tiras de LED neón. Sin embargo, yo solamente tengo estos colores, por lo tanto no le voy a colocar otra. Entonces, de esa forma ya tenemos prácticamente terminado. Bueno, aquí me falta indicar las alimentaciones, ¿no? También el diagrama me dice que el pin 2 lo lleve a tierra, lo estoy llevando con este cable blanco. El pin 3 lo llevo al más 12 volts, aquí está. Después el pin 5, ese ya lo habíamos conectado. El pin 6 dice que se va a ir a la terminal de en medio de un trípode o de un potenciómetro. Aquí lo tengo, es un trípode de 10 kilo ohms, entonces se va a la terminal de en medio. La terminal de la derecha o pin número 3 lo mandamos al negativo y el pin número 1 lo conectamos en el pin es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo conectamos en el pin 7, el terminal número 1 de mi trípode. Una vez hecho eso, también conectamos el pin, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me dice que el pin número 8 lo lleve directamente a tierra, entonces lo estoy llevando con este pequeño cablecito de aquí. Y el pin número 9 me dice que es un interruptor, entonces yo aquí estoy simulando el interruptor con este pequeño cable, el cual va a ser la variante que ya te había explicado en un video anterior, el cual fue la introducción a este circuito electrónico. Aquí, por ejemplo, voy a hablar un poco más fuerte. Aquí se prenden todas. De esta forma, si lo tenemos conectado como lo tengo aquí, hacemos ese efecto, es decir, que vaya encendiendo desde aquí hasta acá. Sin embargo, ¿qué pasa si yo quito este cablecito? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, es decir, que va a ir como un barrido de bits, el cual se va a ir de aquí hasta acá dependiendo del nivel. Entonces, por ejemplo, yo voy a chiflar y ahí se ve, ¿no? Cómo no hace el mismo efecto. Ahora, para calibrarlo, así por ejemplo, si yo cuando conecte la fuente de alimentación de 12 volts, por ejemplo, que me haya quedado de esta forma, o sea, por más que yo hable, no hace el efecto que queremos ni nada. Entonces, lo único que tenemos que variar aquí es este trípode, es decir, vamos a ayudarnos con un pequeño desarmador y vamos a empezar a girar hacia la izquierda o a la derecha, dependiendo de cómo lo hayas configurado. Si lo configuras así como yo te lo estoy indicando aquí en las conexiones, vamos a hacer lo mismo. Entonces lo giramos hacia la izquierda y ahí, si te das cuenta, se empiezan a apagar y entonces ya cuando hablo ya empiezan a prenderse automáticamente. Entonces, pues básicamente ese fue todo el circuito. Si te quedó alguna duda respecto a la conexión, házmelo saber en los comentarios. Y bueno, aquí un detalle que se me olvidó, bueno, viene indicado en el circuito electrónico, el cual es que solamente este circuito solamente me sirve para tiras de LED neón, las cuales tengan una longitud máxima de 10 centímetros. ¿Por qué? Porque este circuito integrado no puede manejar mucha corriente, entonces si lo que queremos es manejar más corriente, lo que tenemos que hacer es una etapa de potencia. Entonces, esa etapa de potencia también la podemos hacer, sin embargo, eso ya va a estar ya va a estar definido por ustedes. Si es que ustedes me dicen, oye, ¿sabes qué? Sí quiero que nos enseñes a realizar esa etapa de potencia para que no sean solamente 10 centímetros, que sea, por ejemplo, una tira LED completa, una de 5 metros. Entonces, pues házmelo saber en los comentarios, que igual podemos aprender a realizarlo. Y pues nada, eso fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado el contenido, espero que te sirva de motivación este circuito que estamos fabricando. Y pues nada, nos vemos en un siguiente video. Nos vemos.